sea para su gloria y su honra. Vamos a empezar con una introducción de Mile, porque vamos a hacer una transición entre los temas que dio Mile los últimos 2 viernes y los que me tocan a mí, que este es hoy y el próximo viernes. Así que primero a Mile. Hola, Tati. Bueno, muchas gracias. 2 minutitos, porque no le voy a robar tiempo a Tati jamás. Mire, Dios eran guarde. 20. 2 minutitos es un recordatorio, un refrescamiento. Voy a hacer, nada más voy a compartir esta imagencita que fue con la que cerramos. Vamos a ver, ¿sí la están viendo? Ujú. Ok. Que fue con la que cerramos la semana pasada el tema mío. Bueno, si recuerdan, en el primer viernes, así muy condensado, los dos viernes, nosotros hablamos de maternidad y virginidad, cómo estos dos estados de la mujer se complementan perfectamente en María. Y María engrandece esa dignidad de la mujer, eh, la que está en estado de maternidad o la que vive en el estado de virginidad. Las dos somos igualmente dignas. Solo María y únicamente María es la que pudo complementar estos dos estados de la mujer. Nosotras sabemos que somos madres o en su momento fuimos vírgenes, pero de ninguna manera, ninguna de nosotras podemos ser las dos cosas. Pero sí vimos que en el estado virginal de una mujer, bueno, anteriormente, antes, como Jesús, este, también pide y dice en una cita bíblica que hubieron personas que decidieron libremente vivir el celibato para dedicarse completamente al reino de Dios. Entonces ahí es donde vimos que habían vírgenes, bueno, consagradas, que son como que viven en algún monasterio, que ya tienen alguna congregación, pero igualmente, aunque sean vírgenes consagradas, vírgenes eh, que viven en un estado como nosotras, pero simplemente decidieron, hay congregaciones de laicas que deciden ser vírgenes, pero no viven en una congregación, pero igualmente una u otra, igualmente pueden vivir una maternidad espiritual, porque nosotros, aún en el estado en que nosotros estemos, con un consejo, con un apoyo, con una oración, podemos ser madres espirituales de las personas que se nos acercan a nosotros, que necesitan apoyo, que necesitan algún acompañamiento. Y bueno, ya en la maternidad y bueno, en la virginidad, vivir esa responsabilidad con Dios y con Jesús, una responsabilidad espiritual. Igualmente en la maternidad hay mujeres y habemos mujeres que somos madres, pero llega un momento que quizá por una u otra razón eh, estamos solas y decidimos quedarnos solas. Entonces vivimos también esa responsabilidad espiritual con Jesús. Entonces, de una u otra manera, Dios nos dignifica, Jesús nos dignifica y podemos vivir plenamente cualquier estado de vida que nosotros tengamos, espiritual o una maternidad física real, este, pero con una dignidad de mujeres hijas de Dios, una gran dignidad. Y María, en esto, María es clave para comprender estos dos estados y comprender lo que es la iglesia. Como ella, estamos llamados igualmente a conservar esa fe íntegra, una esperanza sólida y una caridad sincera hacia los demás para vivir plenamente, ya sea maternidad o virginidad. Hasta ahí el resumen comprimido y damos pase a
nuevamente a Tati. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Le agradezco mucho a Mile esta presentación que nos hizo para unificar lo que son esos temas, ¿verdad? Que para que vayan como de la mano un tema tras otro. Hoy les voy a hablar sobre este tema tan lindo que se llama Jesucristo, promotor de la dignidad de la mujer. Bueno, todas esas bellezas de las que nos habló Mile, o sea, qué tan hermoso es que nuestra Madre Santísima sea la que nos trajo, bueno, nuestro Salvador, ¿verdad? Porque así lo quiso nuestro Padre Celestial, y que sea ella la que dio a luz a ese promotor de la dignidad de la mujer, ¿verdad? Qué belleza cómo podemos ir enlazando estos temas eh, ya a la hora de hablar de la dignidad de cada una de nosotras, ¿verdad? Que viene gracias a nuestro Señor Jesucristo. Desde el anuncio del protoevangelio, ¿verdad? Que es el primer anuncio de la salvación, de la redención del hombre, ya se menciona a una mujer. Podemos ver en Génesis, en capítulo en 3, versículo 15, donde dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas, tú su calcañar. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Ya desde un principio, ya cuando Dios empezó a enviarnos ese mensaje de que podía haber una redención del hombre, que después de esa caída de Adán y Eva, podía haber, teníamos esa redención para cada uno de nosotros, ese perdón que va a traer ese Salvador, que se vuelve a la vida, ¿verdad? A la vida en el Señor. Ya Dios tenía programado, ya tenía estipulado, porque así lo quiso, hacerlo por medio de una mujer, ¿verdad? Y qué tan dignificante es, ya que de un principio en ese plan perfecto de nuestro Padre Celestial ya estuviera una mujer en ese proceso, ¿verdad? Eh, ya siendo parte de, del plan de Dios. Ahí ya vamos viendo cómo el utilizar, utilizar, bueno, el llamar a María Santísima como la Madre de nuestro Salvador, ya le da esa dignidad, esa vocación a la que fue llamada María como mujer, ¿verdad? Esa es la parte tan linda que vamos a ir viendo alrededor, a través de todo el tema, esa dignidad que nos da nuestro amado Jesús. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo a través de un montón de mujeres, bueno, no puedo mencionar a todas porque no me da chance, pero como a través de varias mujeres que aparecen en la vida de Jesús, cada una de ellas confirma esa novedad que trajo nuestro Señor Jesucristo, de tomarnos en cuenta, de que fueran tomadas en cuenta en lo que fue su misión evangelizadora, ¿verdad? Entonces, qué tan lindo es cómo se van integrando, cómo van participando, cómo van dando ese giro en torno a su situación real en el momento, ¿verdad? De esas mujeres. ¿Cuáles son las reacciones del israelita promedio? Bueno, vamos a verlo a través de la palabra del Señor. ¿Verdad? Estupor, sorpresa, escándalo. Bueno, ese estupor, sorpresa y escándalo, lo vemos, este ejemplo en Juan 4:27. Dice la palabra: en esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que hablara con una mujer. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Este es solo un pequeño ejemplo de la sorpresa o estupor o escándalo que todos hablaban, ¿verdad? De cuando Jesús tenía una interacción con una mujer. Aquí habla de murmuración. Bueno, esta cita bíblica de Lucas
Ay, mira, no la tengo, no la puse ahí completa, no la tengo ahí, ¿cuál sería? Bueno, ahí se las debo. ¿Recuerdan el pasaje bíblico de aquella mujer pecadora que ungió los pies de Jesús con un perfume y se los secó con su pelo? ¿Recuerdan? Bueno, eh, todos murmuraban, ¿qué decían? Decían, hoy si él supiera, si fuera profeta, así decían, si fuera profeta, sabrían quién le está tocando, sabrían qué clase de mujer lo está tocando, porque hasta eso, ¿verdad? Ese repudio, ese aparte, ¿verdad? Que le tenían normalmente a las mujeres, más si tenían algún tipo de vida, pues que no fuera como muy, ¿verdad? Como más libertinaje o algo así, era peor el desprecio y la apatía. Entonces vean cómo ni siquiera Jesús fue exento de murmuración, de estupor, de chisme, porque así es como también podemos interpretarlo hoy día, ese chisme, ese palabrerío que escuchaba Jesús. Y Jesús lo escuchaba, ahora es lo peor, que podían estarlo murmurando, pero Jesús sabía lo que estaban diciendo de él, ¿verdad? ¿Qué otra reacción tiene el israelita promedio en ese momento? Bueno, dice, turbación, indignación. Mateo 21:31. Aquí podemos ver en esta cita, dice la palabra de Dios. Vean qué fuerte cuando está hablando el Señor de aquella cita donde hay dos hijos que papá les dice que vayan a trabajar. Uno le dice que sí va, pero no va, y el que dice que no va, sí va. Entonces, que quién hizo lo que quería el padre, responden y dice el Señor, os aseguro que los publicanos y las prostitutas llegarán antes que vosotros al reino de Dios. Palabra de Dios, te damos, Señor. Vean qué fuerte. Os aseguro, lo dijo así Jesús. Os aseguro. Publicanos y prostitutas, que era como lo peor en esa época, ¿verdad? Entonces, ¿cómo para un israelita, cómo para ellos en ese momento, escuchar esas palabras tan fuertes, tan indignantes, tan duras? ¿Cómo ahí ya empezó Jesús a ganar enemistades dentro de los escribas, dentro de los fariseos, por esas palabras tan fuertes que decía? Imagínense lo que es que los comparen a ellos, que eran como las santas palomas, con prostitutas y con publicanos, ¿verdad? Entonces, esta es la forma en que reaccionaba el israelita en ese momento. ¿Y cuáles eran las reacciones de Jesús? Vean qué lindo, porque estamos haciendo como una comparativa, ¿verdad? ¿Cuál es esa comparación? Bueno, dice la palabra de Dios en Juan 2:25 que Jesús conocía a fondo el corazón del hombre. O sea, Jesús conoce la intimidad de cada uno de nosotros. Conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, cada situación por el que pasamos cada uno de nosotros. Y lo podemos estar manejando en tiempos de él y en tiempos actuales. Vamos a ir manejando este tema así para que nosotros vayamos sintiéndonos identificadas, así como nos hemos sentido identificadas a lo largo de estos temas tan lindos que nos han compartido nuestras hermanas del ministerio. Así vamos a ir actualizando este tema a nuestra actualidad. Cómo Jesús conoce nuestro corazón, cómo también Él es consciente de nuestro pecado, cómo sabe, Señor, cómo nos carcome el pecado en nuestro interior, eh, nuestros sentimientos de arrepentimiento o de cuando nos hemos sentido enlodazados de pecado, ¿verdad? Todo esto el Señor lo conoce a profundidad, ¿verdad?
Dice que el Señor consciente de las consecuencias del pecado. Eh, y aún así, aunque Él sea consciente de lo que nosotros estamos haciendo o lo que cualquier persona, cualquier hombre o mujer que estuviera alrededor de Él estuviera haciendo, pues Él no permite, Él quiere que no seamos víctimas, que no seamos eh, que no nos hundamos en el pecado, sino que Él es consciente y Él al conocernos sabe cómo transformarnos y qué herramientas pone a nuestro alrededor para que nosotros no perezcamos en el pecado. Dice, interpelación en la legislación mosaica por la dignidad de la mujer. Vean qué lindo. ¿Recuerda aquella cita bíblica en la que le preguntan a Jesús sobre repudiar a la mujer? Bueno, ahí ya empezamos a ver cómo los escribas, como fariseos, quieren poner su posición de hombre sobre la mujer, ¿verdad? Cómo el hombre sí podía repudiar a una mujer, ¿verdad? La mujer no, ¿verdad? La repudiada, no la que repudia. Entonces Jesús les dice, aquella cita, Jesús les dice que Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y vamos a ver qué es eso del principio. Pero cómo el Señor habla de que esas reacciones, de que esa forma de tratar a la mujer, que ellos lo veían normal y vean que hasta se justificaban con una ley de Moisés, justificaban su actuar en contra de la mujer, eso no era lo que en un principio Dios había planeado y pensado para nosotras. Eso no es parte del plan que tenía el Señor para nosotros cuando nos creó. Eso fue algo que hicieron por la dureza de su corazón, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Bueno, acuérdense que el Señor dijo, eh, de lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, ¿verdad? Nada ni nada lo separará. Entonces, no, en un principio, en los planes del Señor no existe ese repudio o esa separación, no existe esa diferencia, ¿verdad? O esa superioridad de uno de los cónyuges, sino es como, es un yugo, ¿verdad? Es un yugo que se maneja igual. Eh, entonces, vamos a ver qué tan lindo es ese principio que el Señor, como el Señor nos había creado, con esa dignificación de pareja, ¿verdad? Hablemos primero de pareja, de hombre-mujer, y que ya fue cuando el hombre lo fue tergiversando y terminó en esto y cosas mucho peores. Hay una palabra muy interesante, muy bonita, que se llama etos. Ay, Dios bendito, pero se me fue. Ay, Jesús, ya. Etos es una palabra del griego antiguo. ¿Qué significa? Bueno, significa carácter, conducta, moralidad, tanto individual como grupal. Es una forma de vida, es una relación con nosotros mismos, con nuestro entorno y con Dios. Podemos hablar de que puede ser como cumplir con leyes, cumplir con mandamientos, cumplir moralmente, decentemente con lo que el Señor con que el Señor nos manda, con lo que el Señor nos ha dado. Es una forma de vida decente, es una forma de vida de costumbres, etos. Entonces, vean qué lindo como Jesús dijo, en el principio no fue así. ¿Por qué? Etos, esa confirmación de Cristo contradice completamente la tradición de la discriminación de la mujer, dice esta imagen tan linda.
Entonces, ¿qué es? Era un conjunto de normas eh, morales, un estilo de vida en comunión con Dios, haciendo lo que Él nos dice, siendo obedientes, en comunidad con nuestros hermanos. Eso era lo que el Señor quería para nosotros en un principio. Ese era el plan antes de la caída de Adán y Eva. Este era el plan y el proyecto del Señor, ¿verdad? Entonces no había ninguna discriminación. Esto fue posterior. Entonces dice que ese, esa discriminación de la mujer, pues lo fue incrementando, se fue incrementando, los varones lo fueron incrementando, tal vez la mujer también en sumisión, ¿verdad? Permitió que esto sucediera. Sin embargo, para eso es que el Señor también vino para darnos esa dignidad y levantarnos de ese suelo, levantar nuestra mirada, nuestro rostro, que no estuviera más agachado y recibiendo todo ese maltrato y ese desprecio, ¿verdad? Entonces vean qué lindo que es ese etos que era como realmente Dios había planeado que fuera todo. Entonces no existía nada de ese maltrato a las mujeres, ¿verdad? Ok, a través del Evangelio nos encontramos con una gran cantidad de mujeres de diferentes edades y condiciones. Mujeres con enfermedades, sufrimientos, mujeres como todas nosotras que estamos aquí, con nuestras situaciones. Bueno, el Señor nos da en su palabra una serie de encuentros muy hermosos con cada una de ellas, de los cuales vamos nosotras a ir exprimiendo y sacando esos datos importantísimos para que cada una de nosotras hagamos un análisis interior, una introspectiva y ver cómo hemos nosotros vivido muchas situaciones y cómo podemos transformar a algunas otras, ¿verdad? Para llevar una vida más plena, ¿verdad? Con el Señor. Tenemos a la mujer encorvada, todas sabemos el pasaje bíblico de la mujer encorvada. ¿Qué podemos, qué podemos extraer de este pasaje? Bueno, hermanas, vean qué belleza, cómo a pesar de esa condición de ella, de esa situación física, emocional, imagínense lo que era ella tantos años de estar así, dolores físicos, dolores emocionales, quizás bullying, desprecio, eh, burlas. A pesar de esa situación en la que ella está viviendo, ella se encuentra con Jesús en la sinagoga. O sea, ella no, a pesar de que en la época era como marginada, digamos, no se quedó en su casa, no se quedó escondida, no, ella buscaba del Señor a pesar de su situación. Jesús le impuso las manos y la sanó. Eh, Cuánta misericordia del Señor. Ya vimos cómo el Señor conoce nuestro corazón, cuánta misericordia de Él al imponerle sus manos, al sanarla frente a todos esos escribas, frente a todos esos fariseos. Y, y sabía Jesús que le iban a reclamar que era un sábado y que estaba en contra de la ley. Jesús sabía todo, sin embargo ese encuentro se dio en ese momento, así lo propició, definitivamente así lo propició el Señor. ¿Por qué? Vean qué belleza, no solamente que Él haya sanado porque ella se la encontró ese día, sino cómo la defendió delante todos esos que la estaban criticando, que Él podía haberla sanado en cualquier otro día, que Él, que porque es sábado, bueno, ¿por qué fue? Porque ese fue el encuentro que propició el Señor con ella. Fue en ese momento en que el Señor
tuvo ese encuentro y esa sanación de tanto sufrimiento y tanto dolor. Todo el mundo criticando, todo el mundo está en contra de él y él la defiende. ¿Y qué más que le dijo? Hija de Abraham. Se sabe que en la palabra de Dios hay muchas frases donde habla de hijo de Abraham, pero le dijo hija de Abraham. Entonces imagínense lo chocante para todos ellos y lo indignante y lo terrible que fue que el Señor hiciera eso ahí, en la sinagoga, un sábado. Vamos, continúa. Tenemos a la suegra de Simón, Marcos 1, 30, 31. Analicemos ciertos detalles de este encuentro. Dice la palabra que la suegra estaba en la casa de Pedro, llegó Jesús, eh, le hablaron a Jesús de ella y el Señor la sana y ella se levanta. Primero, veamos el entorno adecuado. ¿Cuál es el entorno adecuado? Está, ahí se oye ¿alguien está haciendo algún comentario? ¿Tienen una duda? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, Tati, Sí, ya apagué. Tati. Bueno, bueno. Ujú. Bueno, si alguien tiene alguna intervención o algo me dice, ¿verdad? Porque yo voy corriendo. Está la suegra de Simón. Bueno, ¿qué hablamos del entorno adecuado? Bueno, un entorno adecuado es que aunque ella estaba enferma, ella estaba en un lugar donde, sabiendo o no sabiendo que iba a llegar Jesús, sabía que su hijo y los amigos de su hijo eran quienes andaban con Jesús. ¿Verdad? Quienes andaban con Jesús. Eso es su yerno. Entonces, ese entorno adecuado de tener a nuestro lado personas que nos acerquen al Señor, que aunque estemos nosotros enfermas, aunque estemos en pecado, aunque estemos con alguna situación de salud, alguna situación familiar, algún pecado que nos avergüenza, que nos aparta, hermanas, vean lo maravilloso de la sanación del Señor, que podemos estar en cualquier condición, pero el Señor también se vale de quienes están en nuestro entorno para acercarse a nosotros. El ejemplo pasado, la encorvada llegó a la sinagoga. Aquí interceden por la suegra de Simón y llega Jesús. Jesús se acerca y la toca. ¿Qué? Eso en esa época era una aberración. Acuérdense que la mujer en esa época no se le podía tocar. Jesús se acerca, Jesús la toca. Jesús tiene esa sensibilidad. Jesús sabe lo que está pasando ella y se acerca, no lo ve de lejos, va hacia ella. El Señor va a nuestro encuentro. Propiciamos ese encuentro, sentamos esa mano del Señor que se postra en nuestro corazón para sanarnos. Y la respuesta de ella, que al sanarse le sirve, ese es ese propósito de servir en la obra del Señor. No es solamente, hermanas, que nos reunamos, que, que nos encontremos, que seamos partícipes de los sacramentos, hermanas. Hay algo más, el Señor tiene más para nosotras. Somos parte de ese plan que nuestro Padre Celestial nos tomó en cuenta y su Hijo amado nos dio esa dignidad de mujeres y de servidoras suyas. Así que en estos encuentros
Ya no es solamente que Él nos toque, no, ya ahí es darnos a los demás, ya ahí es ese servicio. Entonces, vean qué lindo cómo esa dignidad de servidora ya nos levanta del pecado y del sufrimiento. Tenemos aquí a la mujer hemorroísa. Bueno, hemos escuchado siempre muchas cosas de ella, pero vamos a analizar otro tipo de datos. Hablamos de años de sufrimiento físico y desprecio. Sabemos que en esa época, bueno, en esa época la mujer que sangraba o en sus periodos de sangrado es una mujer impura. Recuerden que si alguien tocaba, en el Levítico se habla mucho que si alguien toca a alguien que está, una mujer que esté sangrando, está impuro. Eh, esa relación mujer-sangre es impureza. Entonces, imagínense una mujer que pasó sangrando con una hemorragia también varios años, ese desprecio, ese cantidad de años de sufrimiento físico, tal vez a nivel físico lo que era tal vez su debilidad, eh, falta de minerales, de vitaminas, eh, su cuerpo débil, y no solamente eso, tal vez personalmente era muy difícil llevar esa vida así, desprecio, tal vez vivía escondida, con vergüenza. Eh, Sin embargo, dice en esta cita bíblica algo muy lindo, que ella buscó médicos y que ella gastó mucho dinero buscando ayuda. Bueno, entonces veamos cómo esa dignidad de mujer se fue levantando en ella. Vean cómo el Señor, Dios mío, ya con solo la presencia del Señor en este mundo, las cosas podían ir dando un giro, porque muchas veces creemos que el Señor no está a nuestro alrededor y Él actúa y está actuando en nosotros. Ella no se quedó ahí, ella buscó ayuda, y en esa época que buscara médicos, que tal vez hubiera algún médico que sí la quisiera atender, porque por el mismo desprecio puede haber sido hasta difícil, pero ella buscó. eh, También dice la cita bíblica que ella escuchó de Jesús. Volvemos a aquello del entorno, escuchar quién te habla bien, quién te habla, quién te da buenos consejos. Hermanas, en nuestra dignidad de hijas de Dios debemos saber qué escuchamos, a quién le damos pie, a qué cosas y a quiénes vamos a mostrar nuestra atención, a quién le vamos a dedicar nuestro tiempo, con qué vamos a edificarnos. Qué tan importante es escuchar de Jesús y buscarlo, escuchar eso bueno. No es como cuando te están diciendo, ay, yo no sé por qué en la iglesia pasa esto y esto y esto, ay, que este padre hizo esto y esto, ay, que esta señora solo darse por el pecho da un mal ejemplo en la calle, ay, que escuchemos de Jesús y busquémoslo. No demos pie a otros comentarios. No perdamos esa dignidad. Entonces ella lo buscó. Ya salió de donde estaba, expuesta a que le hicieran lo que fuera, expuesta a que le gritaran, que la despreciaran, que le hicieran lo que sea, lo buscó. Y vean que ya había buscado ayuda. ¿Cuántas veces tal vez hasta buscamos ayuda donde no debemos buscarla o donde no está nuestra sanación, ¿verdad? Así que si no, tenemos que seguir buscando y buscando hasta encontrarlo a Él. Sanada por su fe, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, porque ella creyó en Él. Qué tan lindo, hermanas, es que algo que nos agobia, que nos debilita, algo que nos tira al suelo, nos levante esa fe en el Señor.
y nos sane. Ella quedó sanada, ella sintió esa sanación. Y yo sé que todas que estamos aquí hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, en algún retiro espiritual. Después hago la cuñita del retiro que tenemos, en algún retiro espiritual, algún encuentro que hemos tenido con el Señor. Esa sanación, ese momento en que decimos hasta aquí. Y eso es lo que tiene el Señor para nosotros. Y dice, levanta con dignidad. Tu fe te ha salvado. Aquí vamos por la mujer samaritana. Aquí hay varios puntitos que quisiera tomar en cuenta. Si alguien quiere hacer un comentario, ¿verdad? Con mucho gusto lo puede hacer. Vamos a comentar varias situaciones de este encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Vean, el primer punto dice que Jesús pudo esquivar Samaria, pero pasó a evangelizar por medio de ella. Geográficamente Jesús podía pasar dando la vuelta. Es más, así era como hacían un montón de judíos pasando para no pasar por Samaria. Daban la vuelta y seguían recto hacia su destino, ¿verdad? Pero Jesús pasó por ahí. ¿Por qué? Porque ya el Señor sabe de ese encuentro con esa mujer que va a tener, ¿verdad? Aquí puse entre comillas que Jesús le pide deber siendo superior. Así es como los samaritanos veían a los judíos, como superiores. ¿Y qué hace ver a alguien superior? Minimizarse, ¿cierto? No es solamente decir, ay, no, es que esa persona tiene más plata, esa persona tiene un mejor estatus, esa persona tiene un mejor trabajo que yo, esa persona tiene, ¿qué estoy haciendo? Perdiendo mi dignidad, rebajándome y haciéndome pequeña ante esas superficialidades. Bueno, Jesús le pide agua de beber y ella lo ve así. Mira, ¿cómo usted me va a pedir agua a mí? Si yo soy menos que usted. Así se ve ahí. Y con más cuando el Señor le dijo, le habló de aquellos hombres, pero de su esposo, y ella que dijo, ninguno de ellos es mi esposo. El Señor ahí, Jesús, en ese encuentro, en ese intercambio, en ese diálogo que tuvo con la samaritana, dejó entrever la sed de amor de Dios que tenía ella. ¿Por qué? De ir de hombre en hombre y ninguno era su esposo, es como cuando decimos que andamos mendigando de amor de una u otra persona. Eh, es algo en lo que muchas personas caemos, porque yo también en un momento de mi vida pasé por mendigar amor antes de tener este encuentro con mi Señor. Entonces, el Señor ve esa sed de amor que andamos buscando en otras cosas, en otras personas. Y no ese amor, no esa agua que sacia el corazón. Ya cuando la samaritana escucha que Jesús sabía de su situación, sin recriminarle, Jesús le hace ver que Él conoce el trasfondo, que Él conoce su corazón y su realidad. Sin reclamos, sin humillarla, sin hacerla sentir mal. Y ella ahí ya no le dice ese judío, ya le dice Señor. Hermanas, eso es reconocer el señorío, reconocer a Jesús como nuestro Señor. Cómo ese encuentro con el Señor fue penetrando ese corazón duro, ese corazón herido,
ese corazón seco y fue emanando fue regándolo con esa agua de vida del Señor. Jesús le revela su interior, abierta su realidad, se da cuenta ella. Sin embargo, ella, ¿qué hace? Ella va y le dice a los demás, he encontrado al Mesías. Así tal cual como aquella vez que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, lo que me has dicho no te lo ha revelado nadie, sino nuestro Padre. Ella también, ella dijo, he encontrado al Mesías. Ella reconoce al ungido de Dios. Entonces, hermanos, vean qué belleza, cómo los samaritanos, sintiéndose menos, sintiéndose pequeños, inferiores, reciben del Señor esa agua de vida eterna, reciben ese mensaje de salvación, reciben ese amor y hay esa conversión en ese lugar que era un sitio totalmente despreciado, un grupo de ciudadanos despreciados y a través de esta mujer, cómo esa Jesús la dignifica y ella frente en alto ya no hablaba de su pasado, de su dolor, mendigando amor, ella ya con una frente en alto llegó a compartir la buena nueva con sus coterráneos. Vean qué hermoso ejemplo de cómo el Señor significa sin ver de dónde vienen, sin ver de dónde somos. Y ese amor, ese encuentro que hace estos milagros, estas maravillas del Señor. Solo Él puede propiciar esos encuentros y transformar nuestros corazones secos en corazones de carne vivos. Es la hora, a veces cuesta. Ok, ya vimos mujeres con las que se ha encontrado Jesús en el Evangelio. Pero no solamente esos encuentros con las mujeres de carne y hueso. También nos tomaba en cuenta las parábolas. Cuando el Señor evangelizaba, también utilizó ejemplos de mujeres en parábolas. Tal es la parábola de la ofrenda de la viuda. Bueno, sabemos que la mujer viuda en esa época, en ese entorno, era una mujer vulnerable, era una mujer de muy bajo estatus, porque vivía ya de la caridad, ya al ser viuda y hija sin hijos, era una mujer a expensas de los demás, mendigando para poder sobrevivir. Estamos hablando que era una mujer vulnerable, pero fervorosa. Ella igual iba al templo. Jesús estaba a la par muy cerca de donde depositaban las ofrendas, ¿verdad? Entonces Jesús la vio que a pesar de que fuera una mujer pobre, en abandono, quizás con hambre, ese fervor de ella por dar todo de sí en el templo del Señor como su ofrenda, hacía que ella fuera la más grande de todas allá. Jesús vio su intención y su realidad. Qué tan lindo es que el Señor vea esa intención. Qué tan lindo es que a pesar de que estemos arrastrando alguna situación, el Señor profundice nuestro corazón y vea en nosotros cómo nuestro corazón puede estar oprimido o dolido por una situación, por una enfermedad,
por una situación que estamos viviendo nosotros a nivel familiar, laboral, y Él vea esa ternura de corazón, esa intención de que a pesar de que estemos pasando por una situación, tengamos esa fe y queramos ofrecerle al Señor hasta lo último que tenemos. ¿Por qué? Porque esa viuda no estaba sola. Esa viuda tenía la bendición del Señor. Por eso tenía ella ese fervor en su corazón. Porque aunque era pobre externamente, de corazón ella tenía una gran intención y tenía fe para estar ahí y dar esa ofrenda, que era su todo por el Señor, su todo por ese templo, su todo como ofrenda. ¿Y qué más? Que la puso como ejemplo sobre todos los millonarios que pueden estar dando y dando y dando plata que les sobra. Ya sabemos cómo el Señor no ve, no ve esa cantidad que están dando de ofrenda, no ve esa cantidad de cosas externas que podemos ofrecer, que podemos vanagloriarnos de que tenemos, de que puedo alardear que tengo tal y tal y tal cosa. El Señor ve lo que hacemos en nuestro silencio, en nuestras posibilidades y en nuestra realidad. Y es más valioso que todo esos excesos, esas cosas que sobran para los demás y que para otros pues es vean lo que hice, vean lo que hago, se toman fotos, se toman selfies, pues publican ese montón de obras de caridad o de cosas que donan, que ayudan, pero solamente para que lo vean y cosas que tienen de más, que no les están generando pero, ninguna pérdida o ningún sacrificio. Otra parábola muy linda que usa el Señor a través de las mujeres, aquella palabra de las vírgenes, de las 5 vírgenes, las vírgenes, vean qué lindo, porque podemos extraer de este ejemplo. Acuérdense que este ejemplo tiene los dos polos, ¿verdad? Las que fueron más rezagadas, las que no actuaron como debían actuar, las que no previeron, las que no esperaron y las que sí lo hicieron. Pues, vamos a ver. Esa enseñanza de Jesús a través de estas vírgenes, cómo él hace esa comparativa, ¿verdad? Entre las mujeres, las vírgenes que sí esperaron, que llenaron sus lámparas, y en cambio las otras que no. ¿A qué se refiere esta parábola? Pues a la espera de la llegada de nuestro Señor, ¿verdad? La segunda llegada, que lo esperemos como esas vírgenes. Esa comparativa tan linda de las mujeres esperando a ese esposo, a ese Jesús, esa espera de pureza, de fidelidad, cómo el Señor nos dignifica de esa manera diciendo, tengan fe, esperemos en esa llegada del Señor, seamos atentos, tengamos esas lámparas encendidas y que ponga ese ejemplo tan lindo de las mujeres esperándolo a Él, pues es como muy lindo para cada una de nosotras, ¿verdad? Sentirnos identificadas, obviamente con las que llenaron la lámpara, no con las otras, pero es esas que vamos a estar en ese banquete, ¿verdad? Que por caridad y por misericordia del Señor esperemos estar todas en ese banquete con esa lámpara encendida, con ese aceite rebosante del amor y de la fe del Señor. Entonces, ese es otro ejemplo muy bonito de una parábola del Señor, ¿verdad? La mujer, ya estamos con la última, la mujer sorprendida, pero todavía tengo tiempo. La mujer sorprendida en adulterio, ¿verdad? Pues en esta cita eh, tan, tan llamativa que tanto se utiliza, ¿verdad? Como ejemplo de muchas situaciones que atravesamos,
pues no la podemos dejar de lado, teníamos que hacer este extracto también de este pasaje bíblico. Tenemos una mujer señalada públicamente, una mujer eh, señalada, acusada antes de tiempo, ¿verdad? Eh, Tal vez la tomaron infragante en el momento, pero díganme si esta mujer que fue acusada por adulterio, ¿a dónde está el hombre que estaba con ella? Que probablemente también estaba en adulterio. ¿Dónde están todos los hombres que pudieron haber estado con esta mujer en pecado de adulterio? No, por ser esa época, por ser en ese momento, bueno, era la mujer a quien ya le iban a apedrear por ese pecado. Y el resto de pecadores, fue señalada públicamente por ese pecado, como si ella fuera la que lo cometió sola, ¿verdad? Existe, existe ese abandono real hoy día de personas que podemos ver, de personas que podemos juzgar, de personas que decimos, mejor no me le junto porque esas juntas me traen, me traen, este, me traen malos comentarios. ¿Cuántas veces te dicen el que anda con un lobo, ¿cómo es? El que anda con un lobo aprende a aullar es? El que anda El, con lobos, aullar aprende. ese. Y muchas veces podemos prejuzgar a alguien que es acusado por una sociedad, acusado por alguna situación, alguien que se avergüenza de algo que hizo, pero que es humillado, que es señalado, y tal vez nosotros terminamos haciendo ese mismo abandono de esa persona, eh, también juzgándola. Ah, es es como apedrearla igualmente, ¿verdad? Es como apedrearla. A mí me decía un día una amiga, hablábamos de una persona muy particular y me decía, es que, es que mi hermana me dijo que porque yo andaba con esta persona que no era como para mí. Y de cómo que no era como para mí. Entonces, como que sí, es que esa persona pues viste un poco raro y habla un poco raro y es como, ok, eh, es una persona a la que podemos acompañar, una persona a la que podemos eh, llevar a Jesús, es una persona a la que podemos darle cabida en nuestro corazón, podemos compartirle una palabra, podemos compartirle el link del Ministerio de Mujeres de todos los viernes. Entonces no caigamos en ese abandono, en ese apedreo diario que se puede dar ahora. Vean en redes cómo alguien hace algo y es algo explota y qué podemos hacer bien, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer por no juzgando, no oprimiendo, no señalando, no ridiculizando ni exponiendo, sino tomando una postura diferente, ¿verdad? Más que todo, aquí podemos hablar, hermanas, de una solidaridad, ¿verdad? Podemos hablar de hombres y mujeres, pero también entre mujeres, tal vez, ¿verdad? Tenemos un clic tal vez más ahí, más fuerte. Qué lindo que es esa frase que el Señor le dijo, no peques más. O sea, y no es solamente no peques más, es que en ese momento que dice no peques más, es a mí, es a ella, es a aquella, es a ustedes. Es un no peques más, pero no es en abandono. Jesús estaba ahí. Así que también con esa dignidad que el Señor nos da, también nosotros acompañemos a esa persona, que no se quede abandonada, que no se vayan todos, que no dejemos ahí tirada, humillada por su pecado. También es ese acompañamiento y esa solidaridad que debemos tener entre seres humanos, ¿verdad?
pero yo me identifico así como mujer y digo, qué lindo que es que también podamos también tener esa solidaridad, ¿verdad? Que no prejuzguemos ni, ni hagamos como dice mucha gente, le hago la cruz a X a Y persona. Jesús no nos hizo la cruz, bueno, se nos dio la cruz, no fue que nos hizo la cruz y chao, ¿verdad? Bueno, vean lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 369. Dice, pongan atención, el hombre y la mujer son creados, es decir, son queridos por Dios, por una parte, en una perfecta igualdad en tanto que personas humanas, y por otra, en su ser respectivo de hombre y mujer. Ser hombre, ser mujer, es una realidad buena y querida por Dios. El hombre y la mujer tienen una dignidad que nunca se pierde, que viene inmediatamente de Dios su creador. Recordemos el etos, viene de Dios su creador. El hombre y la mujer son con la misma dignidad imagen de Dios. En su ser hombre y ser mujer reflejan la sabiduría y la bondad del Creador. Mi Señor, mi Dios, mi Creador, en esta noche te agradecemos el habernos reunido en tu nombre. Gracias, Señor, por propiciar este encuentro en este ministerio de mujeres. Gracias, Señor, por habernos llamado para que nos conectáramos. Gracias, Señor, por este tema que tenías preparado para nosotras. Gracias, Señor, porque nos tenías pensado desde antes de que estuviéramos en el seno de nuestra madre. Desde antes ya sabías, Señor, que íbamos a ser estas mujeres, Dios bendito. Gracias por habernos tenido en cuenta en tus planes y hacernos mujeres. Gracias, Señor, porque nos has dignificado. Gracias, Señor, porque has levantado nuestra voz, nuestro actuar, porque nos has dado la bendición, Señor, de ser madres, de ser hijas, de ser hermanas, compañeras, vecinas. Gracias, Señor, por tanto amor, porque tenés un plan muy hermoso para cada una de nosotras. Gracias, Señor, porque en toda nuestra vida nos has tendido la mano. Gracias, Señor, por dignificarnos. Gracias, Señor, por darnos esa palabra de vida, de fortaleza. Gracias, Señor, porque en tu palabra nos dice, Señor, que somos tuyas, que te pertenecemos, que tenemos esa dignidad, esa identidad de hijas tuyas. Gracias porque nos enseñas a levantarnos, Señor, porque nos enseñas a que estás ahí para caminar a nuestro lado, que estás ahí para sanarnos, que estás ahí para acompañarnos, que estás ahí para iluminarnos el camino, Señor, para que no caigamos en tentación y si caemos, para tendernos esa mano. Gracias, Señor, porque nos has dado esa responsabilidad de crear hogares, Señor, de reunir a nuestros hijos, de amarlos, de educarlos, de acompañarlos. Gracias, Señor, porque nos has dado esa bendición de dar vida. Gracias, porque así como tu Madre Santísima dijo ese sí, así nos has acompañado y así nos fortaleces para que podamos decir que sí, aún en nuestros momentos de tribulación. Gracias, Señor, porque nos permites caminar de tu mano. Gracias, Señor, porque en este grupo El Sí de María somos un grupo de mujeres, Señor, que aunque viendo este chat, viendo las situaciones que pasamos, Señor,
estas pruebas que cada una de nosotros tenemos, Señor, pruebas muy duras de situaciones de familia, situaciones de separaciones, de agresión, de dolor, de muertes, de luto, Señor, de vicios. Aún así, Señor, estás con nosotros y nos tomas de tu mano, Señor, y nos das estos encuentros y estos pasajes y estos mensajes, Señor, para que tengamos fe y esperanza, para que no quedemos en el suelo, para que nos levantemos, Señor, y que de tu mano podamos seguir caminando. Y no solo eso, Señor, esa bendición que le diste a todas esas mujeres, Señor, de tu palabra, que están en tu palabra, de caminar contigo, de ser parte de tu obra, Señor. Aún así, todas nosotras, Señor, con nuestras situaciones de vida, Señor, queremos caminar de tu mano y ser parte de esta obra, Señor. Pon en nuestra vida, pon las personas propicias, pon las situaciones propicias, Señor. No permitas que nos apartemos de ti, no permitas que apartemos a otras personas de ti, que seamos, Señor, esa sal y esa luz que quieres que seamos, Señor. Así como nos llamaste mujeres, así, Señor, con esta dignidad de mujeres, que podamos llevar almas hacia ti, Señor, que podamos ser parte de tu ministerio, Señor, que seamos, Señor, hijas tuyas, Señor, que seamos esas ovejas que rescatas, Señor, del abismo y podamos caminar a tu lado como nuestro pastor. Esta noche, Señor, te ofrecemos, te ponemos, Señor, a tus pies, a todas esas mujeres que no se pudieron conectar, Señor, que a través de este mensaje, Señor, toques esos corazones y que también ellas reciban, Señor, ese amor tuyo, ese impulso, esa fortaleza, esa compasión, esa misericordia que has tenido con cada una de nosotras, Señor, y que así todas, Señor, podamos seguir caminando y reuniéndonos en tu nombre. Todo esto te lo pedimos, Señor, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.